Buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual, en donde Agostina Cifala nos va a hablar sobre el manejo clínico y quirúrgico para la rehabilitación de eh, cara a cara Plancus. Eh, Tuviste como tutor a Martín Falsone, como director a Héctor Fernández y como evaluador va a oficiar hoy Daniel Sapía. Entonces, Agostina, podés comenzar, tenés 30 minutos para hacer la presentación, posterior a esa presentación, seguramente tanto director como evaluador pueden tener alguna ronda de preguntas o consultas o sugerencias, y pasados esos 40 minutitos seremos colegas, así que disfrútalo, ¿sí? Y contanos tu Lo experiencia. vamos a intentar. Éxitos. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces acá presentamos manejo clínico y quirúrgico para rehabilitación de cara a cara Plancus. Perdón, se me corre el teléfono. Más comúnmente conocido como carancho, pertenece al orden de los falconiformes, la familia Falconidae, género caracara y específicamente a la especie caracara Plancus. Es un ave carroñera diurna que pesa entre 0,8 y 1,6 kilogramos, mide de alto entre medio metro y 60 centímetros y puede tener una envergadura de hasta 140 centímetros. Como ven, tiene una coloración parda en las alas, tiene el cuello blanco, una corona negra y la punta de la cola negra. ¿Eh? Lo que sí, bueno, las hembras son bastante más grandes que los machos, así se puede distinguir en cuanto al dimorfismo sexual. Y en cuanto a la reproducción, bueno, son aves que se aparean 2 veces al año. Fabrican nidos grandes de estructuras desordenadas, tanto en altura como en el piso. Cada postura es de 2 huevos. Los juveniles permanecen dependientes de los padres hasta los 3 meses aproximadamente. Y también se pueden distinguir por la coloración de las plumas, ya que en vez de pardo oscuro vemos una coloración café. Y en la cara, en vez de la característica cara anaranjada intensa de los adultos, vemos una coloración rosa pálida. En cuanto a su distribución, es muy ubicua, se distribuye en casi toda América del Sur, desde Perú hasta el delta del Amazonas hacia el este y hacia el sur hasta Tierra del Fuego. Habita diferentes tipos de relieves, tanto sierras, montañas, bosques, están los llanos, están los campos y también lo podemos encontrar en lugares urbanos. ¿Sí? Son aves sedentarias que solamente tienen movimientos locales. En cuanto a sus hábitos alimenticios, como dijimos, son aves rapaces diurnas, que se alimentan mayormente de carroña, de carcasas de ganado, de peces, de animales atropellados, pero también cazan pequeños mamíferos o pequeños invertebrados, también reptiles, saquean nidos de otras aves, roban comida a otro tipo de aves, así que bueno, son bastante adaptables. En cuanto a la situación y conservación, se clasifican como preocupación menor según la BirdLife International y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no amenazadas según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas. La situación en Temaiken, entre junio y octubre del 2019, se realizaron 6 rescates de caranchos, entre los cuales había 2 crías con cuadros infecciosos, un adulto con cuadro metabólico y 3 juveniles con cuadros traumáticos, que ese va a ser el caso a desarrollar. Acá lo que vemos es el hospital veterinario del Bioparque Temaiken, donde funciona el centro de rescate. Los animales llegan generalmente por comunicación de personas particulares o asociaciones
Y en estos 5 meses que mencionábamos, de junio a octubre del 2019, en total hubo 20 ingresos de aves rapaces, de las cuales 11 fueron por patologías traumatológicas y de las cuales solo 2 tuvieron éxito en la liberación. Esta baja tasa de éxito en la rehabilitación de aves rapaces se debe sobre todo a la gravedad de las heridas con las que llegan, el tiempo que se tarda en darles asistencia y además que son muy sensibles al estrés por el contacto con el hombre y al cautiverio. Entonces, la reseña del paciente es de la especie Caracara plancus, nombre común carancho. La fecha de ingreso fue el 21 del 7 del 2019, de sexo hembra, peso de 1,235 gramos y un score corporal de 2, edad juvenil. El motivo de consulta entonces, ingresaba en un programa de rescate, encontrada en el fondo de una casa particular herida, sin poder volar y con el ala derecha caída. El manejo del paciente, vamos a hablar de lo que es la sujeción física en este tipo de animales. La sujeción física se utiliza más que nada para lo que es transporte del paciente de un recinto a otro, todo lo que es ejercicios de fisioterapia, que en estos casos son muy comunes que se hagan durante el postquirúrgico y previamente a la sujeción química, ¿sí? Acá vemos, estos son copos de captura, se utilizan copos de tela no fenestrada con bordes acolchonados para no lastimar al paciente. Hay que tener especial precaución con las garras, que son la parte más peligrosa de estos animales, por lo cual se utilizan guantes de cuero para protección de quienes los manipulen, y también caperuzas o trapos que se usan para tapar la cabeza del ave, y acá vemos cómo está bien sujetada contra el cuerpo con el índice entre las dos patas. Cuando la sujeción química, vamos a hablar de anestesia inhalatoria, ya que es la que más se usa en aves por ser la más segura. Presenta una rápida inducción, una rápida recuperación, fácil control de la profundidad anestésica y mejora la oxigenación. Este tipo de sujeciones las usamos para lo que son examinaciones físicas completas, procedimientos radiográficos, extracciones de sangre, bueno, y obviamente cirugías también. Se utilizó isoflorano al 5% en inducción y de entre 2 y 3% en mantenimiento. Se puede inducir con máscara, como vemos en esa foto. Se puede inducir con máscara y también se puede usar para procedimientos cortos. Para procedimientos de más de 15 minutos ya tenemos que valernos de un tubo endotraqueal, en este caso se usa un tubo número 3, sin balón, porque las aves tienen anillos traqueales completos, por los que el balón puede producir necrosis de la mucosa traqueal. Y cuando, bueno, si necesitamos acceder a la cabeza, el tubo es mucho más eficiente. Especial precaución con la depresión respiratoria en aves, ya que primero presentan un índice respiratorio menor a los mamíferos y su inspiración y su expiración son procesos activos, por lo que el aumento de la miorrelajación puede provocar una ventilación menos efectiva, por lo que se sugiere que el ave, por más que esté ventilando espontáneamente, se la asista con 2 ventilaciones por minuto. En la revisación en clínica encontramos entonces un score corporal de 2. En las aves el score corporal se mide palpando la quilla y los músculos pectorales, ¿sí? Esto nos da una idea de las reservas que tiene el animal y su estado nutricional, y como podemos ver, bueno, el número 2 estamos ante un paciente bastante delgado. Encontramos presencia de ácaros, una herida circular en la zona del patagio, en el ala derecha, sin presencia de perdigones ni balines, y una reducción en la flexión y la extensión de este miembro. Los métodos complementarios que utilizamos fue una radiografía simple, que se usaron 2 incidencias, la ventrodorsal, ubicando el ave en decúbito dorsal, alas fijadas a 90 grados del cuerpo, con la quilla superpuesta a la columna vertebral
y los acetábulos y los fémures paralelos. La otra incidencia que utilizamos fue la lateral, ubicando al animal en el decúbito lateral derecho, las alas extendidas dorsalmente, las patas extendidas caudalmente, y los acetábulos y los coracoides deben quedar solapados. Como se ve acá, entonces, presenta una fractura en diáfisis proximal del húmero, completa, desplazada, y también se puede observar una zona más radiopaca en la zona de la diáfisis proximal del radio. Se obtuvieron muestras para análisis de sangre. Acá vemos los resultados: un hematocrito de 10, proteínas totales de 2 miligramos decilitro, glucosa de 348 miligramos decilitro. Los valores de referencia que tomamos están sacados de un programa que se llama ISIS, que es el International Species Information System, donde se van cargando los valores encontrados en diferentes especies, en este caso, bueno, los del carancho. Lo que sí se cargan valores que no son todos de animales sanos, ¿sí? Entonces los promedios que encontramos están influidos, digamos, por las diferentes presentaciones que vemos de los caranchos, que se ven de los caranchos en ese sistema. Entonces tenemos un promedio de un hematocrito de 48, proteínas plasmáticas de 3,9 y glucosa de 304. Esos serían los valores arrojados por el ISIS. La muestra se obtuvo de la vena braquial. Eso claramente no es un carancho, pero era para mostrarles dónde se punzó la vena braquial en el segmento radio ulna, en la región proximal de la radio ulna. Se hizo una punción con aguja cono celeste y se tomó la muestra directamente con el tubo de microhematocrito. Acá vemos el laboratorio de Maiken, que es una hermosura. En cuanto a la estabilización del paciente, lo primero que se hizo fue un toilet de la herida con torundas embebidas en yodo y se aplicó un vendaje inmovilizador, está a modo de solamente para mostrar el vendaje, obviamente ese no es el paciente, juntando el húmero con el segmento radio ulna de manera que quede de manera envolvente, digamos, ¿sí? Y también se aplicaron tratamientos farmacológicos: tramadol, 10 miligramos kilo de vía intramuscular, fluidoterapia, cloruro de sodio, 10 mililitros por kilogramo vía endovenosa, y fipronil en spray como tratamiento acaricido. El fluido se administró mediante la vena metatarsiana con una aguja cono celeste. Siendo el mínimo porcentaje de hematocrito que tenía este paciente, se decidió realizar una transfusión sanguínea. El volumen fue de 1% del peso corporal, que fueron aproximadamente 10 mililitros de sangre, a una velocidad de 1 mililitro por minuto, catéter 24G, tanto en el donador como en el receptor. Se utilizó una bolsa colectora con heparina y dexametasona 1 miligramos kilo endovenosa post-transfusión. Acá vemos la vena metatarsiana. El animal que se utilizó como donador es un carancho que pertenece a la colección del parque como animal embajador, que tiene utilidad también como donador en los casos donde aparecen caranchos para transfundir. En cuanto a la reparación de la fractura, vamos a ver primero la clasificación. Es una fractura abierta, ¿sí? Esto se debe a que en las aves el hueso tiene poco recubrimiento muscular, entonces generalmente las fracturas son abiertas, y además los huesos de las aves tienen mayor porcentaje de sales inorgánicas que los mamíferos, por lo que también son más duros y más propensos a las fracturas. Está desplazada, como vimos, es una fractura completa, y está ubicada en la diáfisis del hueso. Esto es importante, sobre todo en las fracturas de húmero, porque el húmero está conectado ahí les voy a mostrar, a los sacos aéreos torácicos, ¿sí? En este caso, obviamente, el saco aéreo anterior derecho. Los sacos aéreos son estructuras que tienen aire
y conectan con los pulmones. Esto ayuda a la ventilación y al flujo de aire, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el flushing o el enjuague de estas fracturas, porque corremos el riesgo de que se inunde uno de estos sacos aéreos, lo cual sería una desgracia. Entonces, el día 23 del 7 se realizó la cirugía, se utilizó una fijación intramedular con clavo de acero quirúrgico Steinmann de 3 milímetros sin rosca, como el que vemos ahí en la foto, y se utilizó una técnica abierta o retrógrada, la cual consta en, se introduce el clavo en el canal medular del cabo fractuario proximal, en este caso, se introduce completamente perforando la epífisis humeral y luego alineando el cabo fractuario distal se vuelve a reintroducir hacia abajo la médula ósea, ¿sí? Quedando entonces la fractura alineada y el clavo completamente dentro del canal medular. La fijación intramedular tiene obviamente varias ventajas y varias desventajas. Una de las ventajas es la neutralización de las fuerzas de flexión, otra es la correcta alineación de la fractura, la comodidad para poner y sacar el clavo y los bajos costos del material. Por otro lado, las desventajas son generalmente cuando se utilizan como único medio de fijación, porque no protege de la rotación. Entonces, la bibliografía recomienda siempre utilizar la fijación intramedular junto con vendajes que abarquen las dos alas para no tener los movimientos simétricos entre las alas, o utilizándolos con clavijas externas de fijación externa, o placas de fijación externa, perdón. Si llegan a ocupar más de los 2/3 del canal medular, ahí ya podemos producir daño en la vasculatura, ¿sí? Comprometiendo la nutrición del tejido óseo y de las trabéculas, que nos puede llevar a fracturas iatrogénicas. Puede interferir con la formación del callo óseo, que en las aves es fundamentalmente intramedular, por lo cual hay que tener mucho cuidado con el clavo que se utiliza, y puede producir riesgo de lesión articular por perforación de la articulación, como vimos en la técnica retrógrada. En cuanto a la anestesia que utilizamos en el procedimiento quirúrgico, usamos anestesia inhalatoria, inducción con máscara al 5%, mantenimiento ya con tubo endotraqueal al 3%, entre 2,5 y 3%. Eso se fue manejando según los parámetros que se iban monitorizando para evaluar la profundidad anestésica. Entre estos, bueno, estaba la frecuencia cardíaca, que encontramos valores entre 180 y 92 latidos por minuto. La ventilación, encontramos respiraciones entre 12 y 8 respiraciones por minuto. Y los reflejos palpebral y pupilar, negativo y positivo respectivamente. Además se utilizó también analgesia inyectable, tramadol, 10 miligramos kilo vía subcutánea, y meloxicam a 1 miligramo kilo también vía subcutánea. Es el lugar donde se realizó el procedimiento. Acá vemos al paciente, ¿sí? Intubado. Se utilizan bolsas de agua caliente para mantener la temperatura. Y vemos acá también en la guía de suero, donde también obviamente se le pasó cloruro de sodio al 0,9%. En cuanto a la recuperación, se hizo una inmovilización del miembro con un vendaje simple. En este lugar se trata de evitar los vendajes complejos, incluso sabiendo el riesgo de la rotación de la fractura, pero los vendajes complejos hacen que el patagio tenga más riesgo de que haya retracción del patagio, digamos. Entonces se trata de hacer los vendajes lo más simple posible. Se recuperó el reflejo palpebral a los 3 minutos, el tono muscular a los 5 minutos, el estado de alerta apareció a los 10 minutos, y se introdujo en un kennel con temperatura controlada a 24 grados centígrados,
durante media hora en este lugar, que es internación interna de aves del Hospital de Maiquén. Luego de los 30 minutos se lleva el ave a la parte de internación externa, donde la temperatura no está controlada. Son jaulas de 3 metros de ancho por 6 metros de largo y que tiene perchas a diferentes alturas. Se ve muy bien, pero está. Es un lugar de internación externa donde él ya iba a quedar ahí para después seguir con las indicaciones postquirúrgicas. El mismo día de la cirugía se extrajo sangre, se arrojó el resultado de hematocrito 20%, proteínas totales de 3 miligramos decilitro, ¿sí? Una mejoría importante. Las indicaciones farmacológicas fueron de tramadol, 10 miligramos kilo cada 24 horas durante 5 días, vía subcutánea. Dexametasona, 1 miligramo kilo cada 24 horas, 7 días vía subcutánea. Enrofloxacina, 15 miligramos kilo cada 24 horas, 7 días vía subcutánea. Y también se indicaron rehabilitación por movimientos pasivos de flexión y extensión del ala, 20 veces al día, y crema 6A con DMCO. También se empezó a alimentar a base de ratones y pollitos recién eutanasiados y cubos de carne, dieta la cual el paciente consumía efectivamente. El día 30 del 7 se hizo una evaluación, un control postquirúrgico para evaluar la inervación y los movimientos del ala, en la cual, bueno, se determinó una retracción del patagio, ¿sí? Y también se hizo una evaluación radiográfica para constatar una correcta alineación y reducción de la fractura y de la cicatrización también, y un correcto posicionamiento de los dispositivos ortopédicos. Pero seguimos viendo esa imagen radiopaca en la diáfisis proximal del radio, ¿sí? Donde vemos un proceso de osteólisis, el cual se ve sobre todo en procesos osteomilíticos y neoplásicos. Por lo que se resolvió hacer una biopsia del tejido óseo afectado. También aprovechamos, sacamos sangre, donde vemos el aumento de proteínas totales y el hematocrito. La biopsia se realizó con un punch de biopsia 11G de 10 centímetros y llegaron los resultados histopatológicos con este diagnóstico, condrosarcoma de grado 1. La clínica del condrosarcoma es un tumor maligno de células de fenotipo cartilaginoso, de crecimiento lento y propagación hacia tejido óseo circundante, produce expansión del canal medular y una erosión de los márgenes corticales. Tiene un origen probable en fracturas previas, en huesos largos, y es una afección que generalmente está localizada y es una masa firme y dolorosa que lleva siempre a problemas de rango y de movimiento. La incidencia de condrosarcoma en aves, evidencia bibliográfica hasta el 2012, en 41 casos de tumores primarios, solo 4 fueron diagnosticados como condrosarcoma, 2 de los cuales estaban en una localización extraósea y 2 de los cuales estaban en una localización ósea. Ninguno de estos con metástasis. Esto nos da una idea de que puede llegar a ser un poco menos agresivo el condrosarcoma en aves que en otros animales. Y nos da para pensar también que tan pocos condrosarcomas diagnosticados podemos estar en una patología que está realmente subdiagnosticada, porque como vamos a ver ahora en los diagnósticos diferenciales, uno radiológicamente, como vimos al principio, lo puede confundir con un callo óseo, un callo óseo en formación, una fractura vieja. También lo puede confundir con una osteomelitis, ¿sí? Obviamente en la histopatología la osteomelitis va a arrojar presencia de células inflamatorias. Y con otras patologías neoplásicas. El osteosarcoma es el más común en aves. Después está el condrosarcoma, que es el segundo más común en aves, pero generalmente de ubicación extraósea. Y después el osteoma, que es más común en vértebras o en cráneo, sin compromiso de la médula. Esta lista de diagnósticos
diferenciales nos dan la pauta que la única manera que tenemos de llegar al diagnóstico definitivo es la confirmación histopatológica, la cual nos va a arrojar células fusiformes o pleomórficas que producen una matriz hialina, basofílica, donde se van a ver células atrapadas en esta matriz. El tratamiento del condrosarcoma, por desgracia, es la amputación del miembro afectado. Esto nos lleva a un individuo no liberable, ¿sí? Por lo que nuestro fin, que era la rehabilitación, ya no es factible. El destino del paciente puede ser cualquiera de estas dos opciones: la eutanasia o que el animal quede como un animal embajador. Los animales embajadores son animales, como les contaba, que pertenecen a la colección del bioparque, y son animales que tienen una muy buena respuesta al manejo con los cuidadores. Son animales que generalmente se utilizan para ayudar a las charlas, a los cuidadores ayudan a las charlas sobre concientización en contra del maltrato animal y del mascotismo. Y son muy pocos los animales que tienen el placer de poder quedar como animales embajadores, sobre todo por una limitante que son los recursos, tanto económicos como humanos, ya que los cuidadores tienen que hacer un trabajo muy grande con estos animales. Esta es Morita, es el águila mora de la Fundación Temaiken. Ella es uno de los animales embajadores más icónicos del parque. Y como no es el caso de nuestro paciente, se decidió realizar la eutanasia. La eutanasia se realizó bajo una inducción previa con isoflurano, con una aplicación, una inyección intracardíaca de pentobarbital sódico afecto. La necropsia, esa es la sala de necropsia del bioparque. Podemos ver un animal delgado, con fractura completa de húmero derecho en extremo de diáfisis proximal y deformación de la diáfisis del radio derecho. Tanto los pulmones como los vasos coronarios, como el vaso, como el hígado, presentaban congestión, y el corazón presentaba áreas de isquemia, de necrosis isquémica, y los riñones presentaban depósitos blancos compatibles con ácido úrico, ocupando casi toda la totalidad del riñón izquierdo. Acá les voy a mostrar algunas fotos. Esto es luego de la eutanasia, previa a la necropsia propiamente dicha de nuestra paciente. Acá podemos ver el score corporal, estaba muy delgada, ¿sí? Se ven, no se ven, se ve, sí, la prominencia de la quilla, cualquiera de las dos fotos, una gran depresión de los músculos pectorales. Acá podemos ver la deformación que se contaba en el proximal del radio, donde encontramos nuestro condrosarcoma. Acá podemos ver algunas lesiones isquémicas en el corazón, congestión pulmonar. Y acá podemos ver los depósitos de los que les hablaba, de ácido úrico, ocupando casi todo el riñón, se pueden ver acá también, lo que nos lleva al diagnóstico de gota renal. La gota renal es una patología que se da por un aumento de ácido úrico en la sangre, ¿sí? En las aves, el ácido úrico es su forma de excretar los desechos nitrogenados, por lo que pueden tener, es más factible que pasen estas cosas, ¿no? Pero a nivel visceral. La etiología es por una nefrosis o función renal defectuosa. Cuando el riñón funciona menos del 30% de su capacidad funcional, vamos a tener lo que se llama hiperuricemia, que es lo que les decía, aumento del ácido úrico en la sangre. Las causas son variadas,
pueden ser infecciosas, como el virus de la nefritis aviar o el virus de la bronquitis aviar, nutricionales, como la hipercalcemia, la hipofosfatemia, la hiponatremia, y la deshidratación, la cual fue como nuestro diagnóstico presuntivo en este caso, porque no olvidemos que este paciente estuvo con una fractura expuesta, con 10% de hematocrito, muy deshidratado y casi llegando al shock, así que es una de las posibilidades que haya pasado por esta causa. Y después tenemos causas tóxicas como sulfas, aminoglucósidos y pesticidas. Bueno, por la poca incidencia de condrosarcomas en aves reportados en la bibliografía, podríamos decir que este trabajo puede aportar a lo que es la casuística de esta patología en aves. Aunque el paciente sí evolucionaba favorablemente y a pesar de ser un ave que no es puramente cazadora, sino que se vale de la carroña para sobrevivir, la patología ya fue determinante, ya que un individuo sin un ala no es un individuo apto para la liberación, porque realmente tiene muy pocas chances para sobrevivir bajo sus propios medios. Y a pesar del correcto manejo, tanto clínico como quirúrgico, que se hizo del paciente, no fue posible dar el alta con liberación al paciente, decisión que se pudo tomar y por la cual se pudieron ahorrar recursos y se pudo ahorrar tiempo, gracias a que pudimos llegar al diagnóstico definitivo, el diagnóstico confirmatorio histopatológico. Siempre recordemos que nuestra primera línea de prevención es la concientización y la educación para que no tengan que llegar estos animales a estas condiciones.